y aún así me quedé versión uribista. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010 se conoció la parapolítica, es decir, funcionarios del gobierno que tenían nexos de Colombia. Aún así, me quedé. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez desvivieron a más de 6.400 jóvenes en un programa que hoy es conocido como los falsos positivos. Aún así me quedé. En el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez se conoció la política, en donde se descubrió que se compraron votos en el Congreso de la República para aprobar la reelección del expresidente Uribe. Conociendo eso, aún así me quedé. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se beneficiaron a varias familias adineradas de este país con un programa que iba dirigido a los campesinos llamado Agroingreso Seguro. Toda esa plata se perdió. Aún así, qué vergüenza, aún así me quedé. En el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el DAS, se chuzaron a muchísimos funcionarios, opositores, periodistas de forma ilegal. Caso por el cual fue una de las razones por la que el DAS ya no existe. Aún así, qué vergüenza, Dios mío, no lo puedo creer. Me quedé. En el mismo gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez se conoció que Jerónimo y Tomás Uribe eran beneficiados por las zonas francas del país. Eran sus hijos y los beneficiaban. Aún así me quedé. Entre el 2010 y el 2018 se presentó un caso de tremenda corrupción en Colombia, el caso Odebrecht, donde se robaron un platal. Obviamente los funcionarios eran todos de la derecha y aún así yo, en el caso que yo fuera uribista, ¿no? Me quedé. En ese mismo gobierno, entre el 2010 y el 2018, también se robaron una millonada en Reficar, que nunca apareció. Aún así, me hice la de la vista gorda y me quedé. En ese mismo gobierno se conoció el caso de corrupción del cartel de la Toga. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Aún así me quedé. A partir del 2018 y hasta el 2022, se conoció la ñeñe política en el gobierno de Iván Duque. Es decir, campañas financiadas. Y aún así me quedé. ¡Ay, qué vergüenza, Dios mío! En el mismo gobierno de Duque se perdieron más de 70.000 millones de pesos en el Ministerio de las TIC. La ministra está por ahí como si nada. Nadie ha respondido por ese robo millonario a los colombianos. Aún así me quedé. En el mismo gobierno de Duque se perdieron millones y millones en la pandemia, es decir, en el 2020 cuando él todavía era presidente. Gracias a todo eso, recapacité y dije, voy a votar por Petro. Esto es solamente algo de humor para este tren. Yo jamás en la vida ni he sido, ni seré, ni sería uribista, ni volviendo a nacer. Ey, uribista, marica, ya.